Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Primera de Samuel, entonces, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, pastores, hermanos, hermanas, niños, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visiones con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Hermosa palabra, hermanos, pastores. Que el Señor hoy pueda hablar a nuestra mente, a nuestras conciencias, a nuestro espíritu, hermanos. El pasaje es claro y a la verdad la palabra de Jehová nos revela que en aquel tiempo su palabra escaseaba. En aquellos días, hermanos, nuevamente estamos presentes en la época de los jueces. Todavía no pasamos a la monarquía, no sé por qué el Señor realmente recién estoy meditando en eso. Nuevamente estamos presentes a la época de los jueces, en donde los jueces estaban dirigiendo mal al pueblo. Estaban haciéndolo sin realmente considerar la palabra de Jehová. Por eso los profetas no estaban siendo escuchados. La palabra de Dios escaseaba. Y en estos tiempos la verdad es que sigue escaseando. Porque a lo mejor puede haber abundancia de predicadores. ¿Quién no quiere ser predicador? ¿Quién hoy, cierto, en las iglesias no quiere enseñar? Pero la verdad es de que aún así la palabra sigue escaseando, porque es palabra de hombres muchas veces. Son palabras que ellos deciden y determinan hablar al pueblo y dicen: esto es lo que voy a hablar hoy día. Esto es lo que necesita el pueblo, pero realmente no se detienen a un momento para estar cerca, como el joven Samuel, ¿cierto? Quizás recostado, pero al lado del arca de Dios, la que representa su presencia. Estando ahí recostado, quizás descansando, su cuerpo físico, su alma está cerca de la presencia de Jehová, de ese que quizás todavía no había escuchado su voz. Dios no estaba ausente, aunque su palabra no estaba siendo escuchada. Eso quiere decir que había ausencia o escasez de palabra de Dios. No que no haya palabra de Dios, sino que no es escuchada, no es apercibida, no es entendida y por lo tanto no se puede hacer. Porque ¿cómo pues vamos a hacer
¿cierto? Y seguir una instrucción si no la conocemos. Por lo tanto, aunque Dios estaba ahí presente, pareciera que estaba ausente. Pero Él nunca está ausente porque Él siempre está. Él está en todo lugar. La omnipresencia de Dios. Pero el pueblo había perdido la sensibilidad espiritual. Y no más que menos que sus líderes, Elí, el sacerdote, ¿cierto?, no estaba escuchando correctamente la voz de Dios. No estaba entendiendo lo que Dios quería mostrarle, hacia dónde Dios llevaba, ¿cierto?, su vida, cómo es que debía hacer este trabajo. Pero el Señor había dotado este templo con un joven, con un niño, que quizás no entendía por completo lo que era la presencia de Dios, porque era inexperto. Porque quizás Elí, el sacerdote, había sentido lo que era el Espíritu de Dios en su vida. Había visto grandes prodigios, quizás milagros. Había escuchado de la voz de los patriarcas cómo Jehová Dios había abierto el mar, cómo había dado de alimento con el maná del cielo. Esa era, ¿cierto?, una historia que se pasaba en generación tras generación por la ley oral que tenía el pueblo de Israel. Pero este niño era un inexperto, no era un sacerdote experimentado, no era un líder consolidado, sino alguien totalmente inexperto, inmaduro, pero tenía algo esencial. Él estaba disponible para el Señor. Y eso es de gran relevancia en este texto, porque podríamos conocerlo todo, saberlo todo, ser grandes sabios, saber hacer este trabajo, pero realmente delante de los ojos de Dios estar a punto de estar cegados como lo estaba Elí. Elí estaba a punto de que se cerraran sus ojos, porque la visión escaseaba en aquel tiempo. Las visiones, los sueños, las profecías cada vez eran menos, porque Dios no sacaba nada con hablar si el pueblo no quería escuchar. Pero el Señor tenía aquí al joven Samuel, y realmente esto nos confronta directamente, porque muchas veces Dios está hablando, pero no sabemos discernir su voz, porque aún estamos aprendiendo a escucharla. Esto realmente es, hermano, una meditación que he tenido a lo largo aproximadamente de esta semana, no mucho tiempo, de que a la verdad me encuentro tan inexperto en la presencia del Señor. A la verdad veo como ustedes, cierto, mis hermanos que llevan años en el Evangelio, pueden conocer lo que es el Espíritu Santo, pueden conocer quizás tangiblemente lo que es una visión, lo que es una profecía, lo que es un discernimiento. Pero la verdad es que el Señor a no todos nos da de la misma manera. La palabra del Señor nos enseña que el cuerpo se compone de muchos miembros. Y cada miembro cumple una función para ayudar, ¿cierto?, a la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, debemos comprender en este texto de que nosotros podríamos sentirnos muy experimentados en la viña del Señor, pero siempre habrán aquellos que a lo mejor son inexpertos, pero sí están disponibles para el Señor. Con todo el tiempo dedicado para el Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Yo quiero ir por aquellos. Yo quiero, Señor, hablar de tu palabra a aquellos que no te conocen aún, porque entiendo y no me olvidé de mi proceso. No me olvidé de todo lo que sufrí, de todo lo que era vivir sin ti. Entonces Dios incluso llama, aunque haya pobreza espiritual. Samuel servía en el templo, claro que sí, ya estaba conociendo, ¿cierto?, algún tipo de liturgia dentro del templo de Dios, ¿cierto?, cosas por hacer. Pero realmente cuando escucha la voz de Dios, desconoce quién le habla. No puede discernir que es Jehová, sino que acude a Elí, con el que vivía en el templo. ¿Para qué me has llamado? Heme aquí, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? Y Elí no comprende tampoco en primera instancia. Y dice, ¿sabes que yo no te he llamado? Vete a acostar. Por lo tanto,
aquí lo que queremos ver y demostrar es de que debemos comenzar a escuchar la palabra del Señor, primeramente para luego vivir una experiencia más cercana a Cristo, a su Espíritu Santo. Pero debe comenzar en orden, porque si lo comenzamos al revés, no comenzaremos ni aprenderemos a discernir si verdaderamente es el Espíritu Santo quien me habla o es el sacerdote quien me está llamando. Entonces, si la palabra de Dios abunda en vuestros corazones, nosotros sabremos discernir cuándo es la palabra de Dios que ha venido a mi vida y me está ordenando directamente a acudir a hacer una obra. Ve y ora por aquel. Esto y esto y esto le pasa. Ve y ora. Entonces usted ya no comenzará a dudar dentro de usted. ¿Será el Señor o seré yo el que está sintiendo esto? Porque cuando la palabra de Jehová abunde en nuestras vidas, sabremos bien, hermanos, que se manifiesten estos dones en nuestra vida. Porque siempre el espíritu de estos dones, talentos, estará gobernado por aquel que lo está ministrando. Y si lo está ministrando el Señor, Él es un Dios de orden. Un Dios totalmente que tiene todo bajo control. Por lo tanto, si algo se sale de estos parámetros, realmente no está hablando Dios. Está hablando el vaso. Muchas veces quizás nos equivocaremos, porque tenemos que experimentar esta relación más íntima con el Señor. Así como cuando uno predica, ¿cierto? Y se baja destrozado porque tenía la expectativa acá y el Señor no le quiso quizás satisfacer esa expectativa. Y baja un poco desmoronado, no destrozado, pero baja un poco cabizbajo, ¿cierto? Porque esperaba que el Señor abriera los corazones, pero el Señor le quiere enseñar al predicador que no depende de él, depende de Él, de Cristo, de su Espíritu Santo, así también los profetas, así también los misioneros, así también todo aquel que se disponga y diga como Samuel, ¿sabes qué? No sé nada, pero estoy dispuesto a aprender, Señor. Por lo tanto, mantengámonos, acudamos constantemente a la palabra para que el Señor siga abundando más en estos dones que son tan necesarios dentro de la congregación. Sin duda, son necesarios. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de los Corintios, que era la más desordenada de todas las iglesias. Tenían abundancia de dones, pero ¿cuál de todos era más desviado de la instrucción de Dios a su iglesia? Por eso le dice en la segunda carta, ya no le hablo como espirituales, sino que le hablo como a carnales, como a niños en Cristo, porque decís que tienen abundancia de dones, pero no saben ministrarlos. Que el Señor nos bendiga. Pero nunca les dijo Pablo, ¿cierto? ¿Saben qué? Me terminan con este jueguito aquí dentro de la congregación. No, nunca le dijo eso. Dijo, no, que no callen, ¿cierto? No digo que no hayan profecías, pero que si hay, que hablen de a uno. Por lo tanto, el Señor nos muestra que no debemos impedir que los dones se manifiesten, pero siempre habrá que discernir si es Dios o el vaso. Sin desviarnos, hermanos, que el Señor nos bendiga. Aquí la escasez de la palabra no era culpa de Samuel, era culpa del sacerdote y de los jueces que lideraban. Samuel es un niño, Samuel tiene las ganas, pero le falta la experiencia. Por lo tanto, todo aquel que hoy se sienta inexperto, y más vale que sea así, más vale que sea así nuestro sentir. Señor, soy tan inexperto. Veo a otros siervos, Señor. Veo a mis maestros cómo enseñan. Veo cómo con 3 palabras hacen una oración que inunda la vida. Y me doy cuenta, Señor, lo inexperto que soy aún. Por lo tanto, ser inmaduro
no es sinónimo de no tener la presencia en ti, de Dios. No, pero no puedes detenerte en la inmadurez. Porque Samuel no se cansó de ir 3 veces hacia Elí, sino que cuando le dice por tercera vez, ¿cierto?, el sacerdote a Samuel, sabes que Samuel anda a acostarte, pero ¿sabes qué? Ahora cuando te llame sabrás que es Jehová y le dirás así: manda, Señor, aquí está tu siervo. Podría haber dicho: Elí me está jugando una broma. Ya 3 veces me has hecho levantarme y venir hasta acá. Yo no me levanto una cuarta. ¿Cierto? No estoy para tus juegos. Por lo tanto, debemos mirar que no es culpa que haya escasez, ¿cierto?, del inmaduro. Nosotros que nos creemos espirituales, dice Pablo, debemos con mansedumbre levantar a los caídos, llamarlos, pero esto no debe equivocarnos en el pensamiento, devolvernos, hermanos, al otro extremo y dejar de enseñar a las almas. Porque si no, el Señor, ¿cierto?, ya no irá en juicio contra aquellos, sino que irá en juicio aquel día cuando Él llame hacia sus siervos que no supieron guiar la grey de Dios. Por lo tanto, no es culpa de esta generación modernizada, ¿cierto?, de que haya escasez. Nosotros que venimos de más atrás tenemos que prepararlos a ellos. Decirles, aunque quizás mi visión es más escasa de la que será la de ellos en nuestros años próximos, cuando yo ya tenga 60, 70 años y ellos sean unos jóvenes, ¿cierto?, que me enseñarán doctrinas que yo nunca escuché. Y yo con humildad recibiré, porque sabré por su testimonio que Dios habla a través de ellos, como quizás habló a través de mí cuando era joven. Por lo tanto, la inmadurez espiritual quizás confunde la voz de Dios, pero es tiempo que aprendamos a discernir cuando Él está llamando. No corras, hermano, desenfrenado hacia los que realmente no tienen un buen consejo. Rodéate de personas que consideres que son más expertos que ti. Yo me considero un ignorante al lado de mis profesores. Pero si nosotros no tenemos esta visión, nunca caminaremos un paso más hacia el Señor, porque nos estaremos comportando de forma rebelde, además de inexpertos. Porque el verdadero pecado no es ser inexperto, es ser rebelde a no escuchar la voz de Dios. Muchos creyentes hoy están haciendo lo mismo e incluso siguen confundiendo la voz de Dios con sus emociones. No, es que el Señor me dice que me vaya a la iglesia de allá. Como que si el Señor está allá nomás. No, es que el Señor me está hablando por el pastor de la televisión, pero no me habla por mi pastor de la iglesia. Confunden la voz de Dios con sus emociones, porque es fácil decir: me gusta escuchar este mensaje que me aliviana la carga y no me confronta para que cambie. Así todos somos cristianos. Hasta el más ateo puede ser un creyente. Confunden la voz de Dios con la voz de su conciencia. Esto es muy importante, porque la conciencia también le habla. ¿Sabía usted eso? Sí. Por lo tanto, debemos tener cuidado y guardarnos para que la palabra de Dios nos enseñe y no nos confundamos ni por las emociones ni por mi conciencia natural. Porque el Espíritu Santo no es lo mismo que la conciencia.
no es lo mismo. Por lo tanto, Samuel necesitaba aprender que la voz que lo llamaba no venía de un hombre, sino directamente del Dios vivo, trascendente, del único Dios real. Dios usa incluso a este guía imperfecto, Elí, totalmente imperfecto, claramente, pero Dios también usa, podríamos decir, a medios vasos, a vasos que son de barro, que no es de barro, pero Dios también usa a ese que no sabe mucho quizás. Dios muchas veces usa a aquel que no tiene quizás una vida tan intachable, hermanos. Porque ¿quién de nosotros podría tomar una piedra y apiedrar a su hermano hoy por no tener una vida intachable? La verdad es que Elí era un sacerdote con graves fallas. Sin embargo, Dios lo usa para instruir a este niño, para que aprenda, pero también sea mejor que él. Que sea mejor que este maestro humano, Elí. Sin duda, el joven Samuel, el niño Samuel, no conoce nada, no sabe hacer nada aún dentro del templo. Está aprendiendo, pero Dios ya comienza a procesarlo. Y quizás esto parece una verdad totalmente incómoda, pero es totalmente y profundamente bíblica, que el Señor también usa a los vasos de deshonra para su propósito. Así es, Señor. Amén. Muchas veces pensamos que Dios usará solamente a los vasos de honra, pero estos vasos de deshonra también cumplen el propósito de Dios. El Señor nos bendiga, no vamos a profundizar ahí para no alargarnos. Entonces, Elí no está oyendo la voz de Dios. El que oye la voz es Samuel. Le dirás, porque lo más bien Elí le podría haber dicho: ¿sabes qué, Samuel? Ven para acá, vamos a orar. ¿Por qué el Señor te tiene que hablar a ti? Si yo soy el sacerdote, que me hable a mí. ¿Por qué le tiene que mostrar un sueño? Que me lo muestre a mí. Me hubiera comportado peor que Elí. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Aquí se aprende algo vital. Escuchar a Dios no es imponerle palabras, sino que callar y escuchar. Hablar unas par de palabritas y detenerse a escuchar. Eso comenzará a dar un paso más en tu madurez y disponerte en obediencia al que te llamó. La voz de Dios reconoce con el tiempo la obediencia. Dios te seguirá hablando, Dios te seguirá mostrando conforme tú obedezcas, porque este es el principio. Dios tiene mucho más para nosotros. En cada ministerio que usted tenga en sus manos, cada don que el Señor le ha entregado, prepárese a seguir obedeciendo, porque este es el inicio. En la palabra, en la música, en la alabanza, en la oración por los enfermos, en cada área, pero debemos mostrar madurez y obediencia. Por lo tanto, y terminando, Dios sigue llamando hoy. No podemos decir que la voz de Dios no está disponible hoy, pero no debemos confundirla incluso con la voz del mundo. Por eso muchos salen de las iglesias, por eso muchos se detienen, porque han confundido la voz del Señor por algo místico, por algo que quizás trae una paz instantánea en el momento. Por lo tanto, Dios sigue hablando, pero debemos nosotros crecer en madurez en su palabra para poder saber discernir su voz y obedecerle.